Hola a todos, espero se encuentren muy bien y que disfruten de nuestro podcast. El día de hoy trataremos el tema de la argumentación dialéctica, cómo resolver conflictos. Nuestro grupo está conformado por Diana Carvajal, Carol Escobar, Juliet Gutiérrez, Alejandra Onatra, Robert Moreno y quien les habla, Jessica Durán. Y sin más preámbulos, en primera instancia los autores de la pragmadialéctica en argumentación son el holandés Frans van Emeren y su colaborador Rob Grotendorf, autor de una nueva forma de analizar y evaluar argumentos. Frans van Emeren es un profesor emérito del Departamento de Comunicación, Argumentación y Retórica de la Universidad de Ámsterdam, académico distinguido de la Asociación Nacional de Comunicación de los Estados Unidos, editor y también desarrolló el programa de retórica, teoría de argumentación y filosofía de la Universidad de Ámsterdam, entre otros. Como lo cita María Cristina Martínez, esta teoría es contemporánea ya que fue expuesta en el año 1996, que en primera medida se basa en una filosofía crítico-racionalista. Esto quiere decir que el contenido de la argumentación debe ser concreto y racional dentro de la discusión crítica. Es dialéctica en el sentido aristotélico y desde él dice que esto tiene que ver con una especie de conflicto entre dos partes, ya sean dos enunciados o dos elementos, y que es pragmática porque tiene que ver con la forma de interpretación en cuanto a los actos de habla, es decir, como una descripción de ello. En esta perspectiva, la argumentación es considerada como un acto de habla complejo que busca resolver un conflicto o una diferencia de opinión, la cual consiste en un despliegue de enunciados y tiene como objetivo la aprobación del auditorio. Según Emeren, por un lado, el objetivo de la pragmadialéctica es la determinación de un modelo de la argumentación razonable y aceptable, y por otro lado, la observación y descripción de los comportamientos de los protagonistas discursivos, que podríamos decir en palabras breves, el objetivo es establecer una argumentación con ideas razonables y que sean aceptadas, y por otra parte, el proceso descriptivo de los que participan dentro de esa discusión argumentativa en cuanto a los actos de habla. En este orden de ideas, María Cristina Martínez lanza la pregunta: ¿cómo se analiza y evalúa un texto argumentativo? Pues bien, ella señala entonces que hay dos maneras. Primero, tener en cuenta la identificación de los elementos de una presentación analítica y segundo, con la identificación de los tipos de esquemas argumentativos. Me enfocaré en la primera. En esta se considera que si es incoherente, de inmediato pierde calidad en la argumentación y para la aprobación del otro. Y por otro lado, que el razonamiento se base en ideas aceptables que lleven a una conclusión. Ya para trabajar las presentaciones analíticas, Emeren propone 4 pasos que nos ayudan para identificar cuáles son los aspectos del texto argumentativo en la resolución de conflictos. Pero para entenderlo mejor, vamos a contextualizarlo desde el plano real con la columna de opinión titulada ¿De dónde salen tantos violadores?, escrita por la periodista colombiana, quien es egresada de la Universidad Externado de Colombia y que ganó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, Yolanda Ruiz. Entonces daré paso a mis compañeras para que nos expliquen estas 4 operaciones analíticas. Hola a todos. Estos pasos que nombraba mi compañera nos permitirán identificar cuáles son los aspectos del texto argumentativo que desempeñan un papel fundamental en la resolución de los conflictos o diferencias de opinión. El primer paso es determinar cuáles son los puntos de vista que están en discusión. En este ejemplo, que es la columna de opinión de Yolanda Ruiz, ¿de dónde salen tantos violadores?, solamente vemos un punto de vista en esta discusión, como lo vemos desde el inicio de la columna, donde Ruiz dice: además de preguntarme de manera insistente y obsesiva sobre los niveles de dolor y miedo que debió padecer una niña enfrentada a varios hombres armados que abusaron de ella, me pregunto también una y otra vez por qué ninguno de ellos salió en su defensa. Como vemos aquí, pues ella se cuestiona acerca de los violadores, sobre qué es lo que los lleva a ellos a cometer estos actos, y después, como lo vemos también en el tercer párrafo, ella se apoya en el estudio de psicólogos y psiquiatras que han estudiado el perfil del violador para encontrar unas posibles razones del porqué de sus actos, pero sin justificar sus hechos cometidos.
El segundo paso es reconocer las diferentes posiciones que adoptan las partes. En esta columna vemos que solamente hay una sola posición, que es la voz de la autora de la columna, que es Yolanda Ruiz. El tercer paso es identificar los argumentos explícitos e implícitos. Primero, los argumentos explícitos son aquellos que se ven ahí en contexto, que están a la luz y que son claros. Y los argumentos implícitos son aquellos que están como ocultos, que no se ven y que se deducen por lo que está dicho. Un ejemplo de argumentos explícitos que vemos en esta columna es cuando ella dice que ningún grupo legal o ilegal se salva de cometer esos actos y que todos son cómplices, y nombra a estos grupos como lo son la guerrilla, los paramilitares y miembros del ejército. En los argumentos implícitos vemos que cuando Yolanda dice: el racismo, el clasismo, el machismo han convertido en natural la impunidad en estos casos, la justicia suele caminar cuando la observan, cuando el ojo de la prensa o las audiencias en redes sociales exigen resultados. Ella aquí lo que quiere expresar es que los actos de violencia que no se muestran en la televisión o en el internet casi siempre se quedan en la impunidad, o como ella dice, archivados, ya que la gente no los conoce y pues no hay nadie que esté como exigiendo unos resultados, como se ve en los casos cuando interviene la prensa, por ejemplo. Muy bien, Diana. Y también hay un cuarto paso que es muy importante, que es analizar la estructura de la argumentación. Y en esta columna vemos cómo Yolanda Ruiz nos habla con una voz dubitativa, donde manifiesta la incertidumbre de dónde salen tantos violadores. Ella se pregunta qué pasa en la mente de los violadores para que ninguno se conmueva ante sus víctimas, cómo es que consiguieron tantos en un mismo lugar y por qué no logramos pararlos. También resalta que ningún grupo legal o ilegal se salva, ya que guerrilleros, paramilitares, miembros del ejército han violado y han abusado y están utilizando la violencia sexual como un arma de guerra. También nos habla del miedo que existe de convertirse en víctima cuando no se logra persuadir al agresor, y tal vez por eso terminan convirtiéndose en cómplices. Por último, también nos habla que debido al racismo, al clasismo, etc., muchos casos se quedan en la impunidad, y ella menciona que cuando los actos de violencia son públicos se suele buscar resultados, pero cuando no, duermen lentamente en los archivos, y esto lleva a que queden vidas arruinadas y los casos queden impunes. Como ya lo había dicho mi compañera Jessica al inicio, hay dos maneras de analizar y evaluar un texto argumentativo. Yo les voy a hablar acerca de la identificación de los tipos de esquemas argumentativos. El esquema argumentativo es el indicador de las escogencias realizadas por el locutor para defender su punto de vista. En el caso de que en un discurso se defiendan varios puntos de vista, es muy necesario identificar a quién se atribuye cada uno, cuál es el locutor responsable de la posición, o si no, de lo contrario, sería imposible saber cuál es la coherencia global de cada posición. Cuando la línea argumentativa no está explícita, corresponde al lector o al auditor descubrirla. Esto es para lograr una mejor comprensión de lo que se está argumentando y también de la manera en cómo se está argumentando, para asimismo inferir el punto de vista que se está desarrollando en el texto. También algo muy importante es identificar la justificación implícita que está en juego cuando se propone una argumentación. Identificar la garantía que está permitiendo la relación expuesta en el esquema argumentativo que se ha preferido para avanzar el punto de vista. Si esto no se logra identificar, quiere decir que se presentan problemas a la hora de comprender y entender cuál ha sido el argumento. Hay tres esquemas convencionales que representan la manera en cómo se relaciona lo que se afirma en los argumentos con lo que se afirma en el punto de vista o conclusión. El esquema sintomático. El esquema sintomático presenta la argumentación como una especie de signo o indicio de lo que se afirma en el punto de vista o conclusión.
y nos muestra que la aceptabilidad de las premisas se transfiere a la conclusión. Un ejemplo de este sería en la columna de opinión de Yolanda Ruiz, de donde salen tantos violadores. Como podemos observar en la imagen, en el primer cuadro nos hablan del violador. Nos dice que puede rondar en cualquier lugar, que somete a sus víctimas, desde menores y mujeres, no tiene humanidad. Con todo esto, ningún grupo legal o ilegal se salva, puesto que todos estos grupos utilizan esta agresión como un arma para destruir la vida de sus víctimas. Por último, en el siguiente cuadro vemos cuál podría ser la causa para la existencia de los violadores. Y es que dice que psicólogos y psiquiatras que han estudiado el perfil de los violadores hablan de personas inestables y con problemas emocionales, donde muchos sufrieron traumas en su infancia y esto los puede llevar. El segundo esquema es el analógico. Este establece una relación de similitud, haciendo parecer que algo es semejante a otra cosa al comparar dos asuntos, actuaciones o personas. Es el que permite la transferencia de características de la una a la otra. Es aquí donde podemos utilizar las metáforas. En la imagen podemos ver algunas, por ejemplo, puño de hierro, corazón grande, nombramientos a dedo, mano firme. Estas metáforas las podemos ver en la campaña de Álvaro Uribe Vélez. También tenemos de la columna opinión, manada y semilla, que hace referencia a que son muchos violadores y de dónde salen o nacen. Cuando se utiliza el tercer tipo de esquema, es cuando el argumentador intenta convencer a otro destacando que algo es la causa de otra cosa o de otro acontecimiento. Fases de la discusión dialéctica. El modelo ideal de la controversia precisa cuáles son los actos de habla que contribuyen directamente para la resolución de un conflicto de opinión o una disputa, en función de las etapas de la discusión por Emerson, y nos dicen que son 4. La primera es la fase de la confrontación. Esta es la inicial, en la que se define cuál es el tema o en qué consiste la disputa o la controversia. Para ello es necesario crear un ambiente que permita avanzar y poner en duda libre y razonablemente cualquier punto de vista. En esta imagen podemos ver dónde se encuentra la fase de la confrontación en la columna de opinión de Yolanda Ruiz, de dónde salen tantos violadores. Buen día para todos, aquí Brigitte Gutiérrez. Bien, otro ejemplo de la fase de la confrontación se da en una película llamada El Gran Debate. En la década de los 30 en Texas, Mel Thompson inspiraba a los estudiantes de una universidad predominantemente de negros a formar parte de un equipo de debate y pues competir. En el debate final contra Harvard, el tema que se da a debatir es la desobediencia civil es un arma moral en la pelea por la justicia. El equipo de Wiley tiene que defender la postura, mientras que el equipo de Harvard pues tiene que refutarla. Esta es una de las intervenciones. Mi padre es uno de los hombres que se interponen entre nosotros y el caos. Es policía. Recuerdo el día en que su compañero, su mejor amigo, fue abatido en la línea del deber. Y lo más vívido de todo, recuerdo la expresión en el rostro de mi padre. Nada que erosione el reinado de la ley puede ser moral, sin importar qué nombre le demos. Bueno, lo que acabamos de escuchar corresponde a la parte de la posición expuesta. Vamos ahora con la refutación de esta posición. En Texas linchan a los negros. Mis compañeros y yo vimos a un hombre colgado del cuello y quemado vivo. Vimos un linchamiento. Bajamos la mirada hacia el piso. Vi a mis compañeros. Vi el miedo en sus ojos. Y peor, vergüenza. ¿Cuál fue el crimen del negro para que lo colgaran sin un juicio en un bosque lleno de neblina? ¿Fue un ladrón? ¿Un asesino?
¿O solo un negro? ¿Era un aparcero? ¿Un predicador? ¿Sus hijos lo estaban esperando? ¿Quiénes somos para quedarnos sin hacer nada? Sin importar lo que haya hecho la muchedumbre, fue el criminal. Pero la ley no hizo nada, más que dejarnos la duda. ¿Por qué? Mi oponente dice, nada que erosione la ley puede ser moral. Pero la ley no reina en el sur racista, no cuando a los negros se nos niega un techo, se nos rechaza de escuelas, hospitales, y no cuando somos linchados. San Agustín dijo, una ley injusta no es una ley. Significa que tengo el derecho o el deber de resistir con violencia o desobediencia civil. Pidan porque elija la segunda. Bien, todo esto de la confrontación no puede suceder sin las bases de análisis que dan lógica al razonamiento y por tanto pues a la acción y una buena argumentación para defender una postura o para refutar una postura. Por otro lado tenemos la fase de apertura. En esta fase deben estar dos partes. La primera, que es la del enunciador proponente, que es aquel dispuesto a defender su punto de vista, y la otra parte asume el papel del enunciador oponente, que es quien se opone al proponente y lo incita a defender su punto de vista. Se trata como de resolver una disputa pues por medio de una solución. Uno propone su punto de vista y el otro incita a que lo explique y argumente su punto, todo con el fin de lograr pues una resolución. Otra fase que tenemos es la fase de argumentación. Acá vemos la verdadera discusión. El proponente argumenta para defender su punto de vista y el oponente solicita nuevos argumentos cuando entra en desacuerdo con el punto de vista del otro. En las discusiones mixtas hay quienes apoyan al proponente y también quienes apoyan al oponente. Hay una etapa en la que los protagonistas intercambian argumentos y pues contraargumentos. Por último tenemos la fase de clausura o de cierre. En esta parte pues se resuelve el conflicto ya sea por el retiro de la posición expuesta por el proponente o por el abandono de la refutación por parte del oponente. Se define a favor de quién se resuelve todo o si hay aún cosas por discutir o se queda también como en un punto neutro. Igual se busca orientar pues a una resolución. Tiene una función crítica implícita, puesto que pretende como ofrecer criterios al juez racional o a quien dirime en una discusión. Ahora hablemos de los actos de habla. Bien, los actos de habla están dentro de las fases anteriormente nombradas. Estos actos contribuyen a la resolución del conflicto a lo largo de una disputa. Pueden intervenir muchos actos de habla, pero de estos tenemos unos importantes que ayudan a la resolución del conflicto. Y los otros actos de habla son secundarios, que pueden también apoyar indirectamente a este proceso. Por ejemplo, los que sirven para atenuar y calmar los ánimos, como los chistes, los cuentos, entre otros. Pero bueno, lo importante es que en el momento de resolver el conflicto se identifique cuál es el argumento y el acto de habla que orienta esta decisión. No se puede resolver una disputa como al azar, solo porque el oponente sea de mis afectos o porque en su momento lanzó el mejor chiste o contó una buena anécdota, también por ser de nuestro grupo ni cosas por el estilo. Solo se debe hacer de una manera racional y de manera responsable. Así se asume una verdadera resolución. Bueno, volviendo a los actos de habla importantes, el señor Van Emeren identifica a estos como los que verdaderamente contribuyen a la resolución de conflictos. Entre esos tenemos los asertivos, los directivos, los de compromiso, los expresivos y los declarativos. Los actos de discurso asertivos son las afirmaciones y las suposiciones. Son los actos a través de los cuales pues, el locutor expresa un contenido proposicional en relación a un acontecimiento, una opinión o las palabras del otro. A través de estos, el locutor se manifiesta como responsable de lo que él dice y por lo tanto adquiere un compromiso.
En la fase de confrontación expresan el punto de vista, en la fase de argumentación a través de los argumentos mismos que sostienen este punto y en la fase de discusión darían cuenta del resultado mismo de la discusión. Los de discurso directivo pues son las solicitudes, las preguntas, las órdenes y las recomendaciones. Son actos que buscan influir en el interlocutor para que éste actúe de acuerdo a un contenido o para disuadirlo de actuar. En una discusión crítica solo cumplen una función. Se instan al proponente a defender su punto de vista. En la fase de la confrontación ofrecen una argumentación a favor de su propio punto de vista. En la fase de argumentación, en el modelo ideal, según Van Emmeren, no se puede pedir al enunciador proponente algo diferente a defender su punto de vista. No se le podrá exigir simplemente que renuncie a su posición en aras de la paz y la tranquilidad o para evitar consecuencias desagradables para sí mismo o para otros. En los actos de discurso de compromiso, estos pues son las promesas, las aceptaciones y los acuerdos. Son actos en los que el locutor se compromete a cumplir con aquello que ha dicho en el momento del acto de promesa o pues de acuerdo. En la discusión crítica ideal, pues de personas razonables y responsables, se espera que el locutor tenga la firme intención de cumplir con lo que dijo. En la etapa de confrontación y de cierre, sirven para manifestar la aceptación o no de algo. En la fase de apertura sirven para manifestar la aceptación del desafío, sirven para comenzar la discusión y negociar la distribución de roles y las reglas de la discusión. Se adquiere de manera responsable el compromiso de realizar una discusión crítica. En la fase de la argumentación sirven para aceptar o no los argumentos y en la clase de la clausura sirven para manifestar la voluntad de realizar una nueva discusión. Sí, Juliet, y también están los actos de habla expresivos, que son actos por medio de los cuales el locutor expresa sus sentimientos, usados cuando siempre se elude las emociones, como por ejemplo las felicitaciones, las manifestaciones de alegría o desilusión. Pero se dice que en el discurso no se debe apelar tanto a este tipo de actos de habla, porque es como hablar de la personalidad del otro y no de sus ideas, pues lo que es diferente. Sin embargo, los actos de habla expresivos son actos que sostienen o estimulan o distraen un intercambio significativo de ideas. Por ejemplo, cuando hay un bostezo de uno de los participantes, puede tener incidencia en el desarrollo de la argumentación y hacer que desvíe la atención en la que se le ponen los argumentos. El último acto de habla nombrado en el texto son los actos de discurso declarativos. Estos expresan la petición de defender un punto de vista o de solicitar una argumentación. Tienen que ver más con personas que tienen cierto poder para declarar algo. Por ejemplo, cuando se está en un juicio, es un juez el que decide si te condenan o no, o decide si vas a la cárcel o quedas en libertad. Entonces, por lo general los declarativos institucionales como estos o ceremonias religiosas o civiles no contribuyen en la discusión crítica. Sin embargo, hay declarativos llamados declarativos de uso, como lo son las explicaciones, las aclaraciones, las amplificaciones y las definiciones, que sí desempeñan una función en la discusión crítica y en la controversia. Por ejemplo, en la fase de la confrontación sirven para desenmascarar falsas discusiones. En la fase de la apertura ayudan a clarificar confusiones sobre las premisas. Y en la fase de la argumentación pueden prevenir acerca de una aceptación o un rechazo prematuros. Y en la fase de la clausura, su contribución es evitar una resolución ambigua. Bueno, a continuación analizaremos las fases de la discusión dialéctica en la carta de Óscar Collazos. Recordemos que hay 4 fases: la confrontación, la apertura, la argumentación y el cierre. La confrontación. Aquí se define el tema que se va a tratar. El tema es que Óscar Collazos ha sido ultrajado y amenazado por sicarios en el foro que el periódico abrió a sus lectores, y este hecho él no lo soporta y decide tomar una determinación. Podemos ver que aquí se le da a Collazos el respeto
al derecho de exponer su opinión. En la apertura podemos ver que el remitente, que es pues Óscar Collazos, el que envía la carta, toma el rol de proponente. Él allí utiliza una argumentación razonada que dice: no acepto el convertir el desacuerdo en amenazas con propósitos criminales. Por estas razones les solicito comedidamente que se suprima de mis columnas el vínculo que permite los comentarios a los lectores, y por ello decide su retiro del foro. En la argumentación, aquí en esta fase se dan justificaciones y razones. Podemos ver que hay dos justificaciones o dos razones. La primera es que Óscar Collazos no acepta el convertir el desacuerdo en amenazas criminales. Y la segunda, que él justifica que él no quiere ser el dispositivo de la violencia en este país. Y el cierre, podemos ver aquí la denuncia que Collazos hace, explicando pues la instigación al crimen mediante términos que aluden a la violencia y a la eliminación del otro. Él concluye su carta escribiendo que así él no puede dialogar y afirma su condición de columnista o crítico desde una perspectiva dialogante, y se despide. Bueno, en una presentación analítica, como es un debate o una carta, tenemos que utilizar actos de habla. Entonces en cada una de las fases podemos ver uno. Por ejemplo, en la confrontación se usan actos de habla asertivos. Estos son esos actos en el que el hablante afirma, describe e informa. En la apertura se usan actos de habla directivos, que son aquellos en el que el hablante trata de obligar al oyente a hacer una acción. Puede utilizar una argumentación, una pregunta o una recomendación para incitarlo a hacer dicha acción. En la argumentación se usan actos de habla de compromiso y expresivos. Los de compromiso son los que el hablante acepta, se compromete y está de acuerdo con una opinión. Y los de expresivos se utilizan las emociones tales como la alegría, la cólera, el pesar, etc. En el cierre se usan actos de habla declarativos. Estos actos de habla solo lo utilizan algunas personas, como por ejemplo: no todo el mundo puede decir los declaro marido y mujer, o te sentencio pues a 48 meses de prisión. Estos actos tienen que ver con el poder. Frente a la situación anteriormente expuesta, la argumentación pragmadialéctica de Van Emeren y Rob Rotendorf se armoniza con las necesidades de la enseñanza y la investigación, ya que pues se apoya en diversos recursos argumentativos, con el fin de pasar de la simple persuasión a la búsqueda de acuerdos y determinados pasos entre las personas que conocen o se encuentran en diferentes puntos de vista. Además, resulta enriquecedor en cuanto a la construcción de personas críticas, integrales en contacto con las necesidades del medio y el contexto social. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención prestada.